Veamos en qué consiste el método iconológico de Panofsky. Ya hemos visto que hay como 3 niveles, puesto que el método busca llegar al significado más profundo de la obra de arte, pero exige, digamos, una aproximación en diferentes, digamos, grados de profundidad. El primer acceso a toda imagen siempre es preiconológico. No tenemos por qué conocer lo que esa imagen nos está diciendo. Las imágenes nos llegan sensorialmente, lo hemos visto de modo táctil, y hay una determinada reacción a las imágenes que no necesariamente requiere poder pensar sobre ellas. Después uno adopta una actitud de reflexión y nos informamos de lo que esa imagen es. Eso es la iconografía. La iconografía, habitualmente una imagen no es abstracta, tiene un tema. Ese tema, esa iconografía, es lo que nos llega cuando conocemos culturalmente el significado de esa imagen. Pero después es más importante entrar a lo que esa iconografía encierra como implícito. Eso es lo iconológico. Grafos viene de imagen, analizar la imagen por fuera, y logos significa significado, el significado de esa imagen. Pongamos un ejemplo. Todos reconocemos, o si estamos formados en una determinada cultura cristiana, reconocemos que esto es una imagen de Cristo en la cruz, puesto que es un tema muy familiar, sobre todo en las culturas occidentales. Además, podemos reconocer que es una obra de arte hecha por Velázquez. Velázquez se hizo famoso por otras piezas de arte, pero el Cristo suyo, sin duda alguna, es uno de los más elegantes y más curiosos también por esa melena que le cubre parte del rostro. Velázquez está representando a Cristo con paz enorme, pero Cristo muerto en la cruz sin, digamos, más complejidad iconológica que la del realismo, la de la sensación de que nosotros estamos allí, al pie de la cruz, cuando vemos esto, ¿no? Esa idea de que el cuadro se convierta en una ventana hacia la historia o hacia el pasado, ¿no? Pero si vemos una representación de Cristo como esta, quizás estemos un poco más perdidos. Entonces, formalmente nos puede impactar incluso más que el cuadro de Velázquez, puesto que mientras que el Cristo de Velázquez ni nos mira a los ojos, este Cristo nos mira directamente a los ojos, y eso ya implica una carga emocional. Después vemos que es un Cristo en la cruz, pero que no es un Cristo muerto, está vivo, y tenemos que empezar a pensar qué es lo que ocurre aquí, y está vestido, no es lo habitual, porque sabemos que Cristo, según narran las Escrituras, fue crucificado semidesnudo o desnudo, ¿no? Después se le pone un paño de pureza, pero estaba totalmente desnudo. Y aquí aparece con una vestidura sacerdotal, que además vemos tiene un pájaro que se repite constantemente. Cuando conocemos más de las circunstancias históricas en las que se realizó este crucificado del siglo XI, de la época románica, por tanto, es un crucificado catalán que se exhibe en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Cuando sabemos un poco más de esto, sabemos que en esa época todavía la influencia bizantina en Occidente era enorme, y este Cristo, más que ser la ventana hacia la historia que era el Cristo de Velázquez, es un icono, es una imagen que nos mira a nosotros, no somos nosotros los que miramos, y es una imagen que nos mira desde el mundo eterno. Por tanto, ese Cristo no es tanto la figura humana que muere en la cruz como Dios que domina perfectamente esa situación del Calvario. Él está muriendo porque quiere y se entrega a la humanidad con los brazos abiertos como sacerdote que se ofrece y como víctima, porque es su cuerpo el que va a ser sacrificado, pero es él el que hace el ofrecimiento, y por eso abre los brazos con esa vestidura sacerdotal que lo que lleva es un pelícano, el pájaro que simboliza la Eucaristía. Por tanto, este crucificado simboliza una misa, una Eucaristía. Es el Cristo sacerdote que hace el sacrificio, que se ofrece sobre el altar. Y para eso tiene que morir en la cruz, pero esa cruz se repite cada vez que se celebra la Eucaristía. Por tanto, ya hay toda una serie de significados, y ese sacrificio además es redentor, y vemos que a los pies de la cruz se produce la resurrección de los muertos. Adán
que simboliza a toda la humanidad, sale del fondo de la tierra, sale de su ataúd. Y a los lados vemos también a la presencia de dos figuras, la Virgen y San Juan, que son redentores, estaban allí al pie de la cruz, pero están ahora a los lados de la cruz porque están en el cielo para siempre, pidiendo por toda la humanidad. Y el sol y la luna que forman parte de este acontecimiento, porque es un acontecimiento no histórico, sino cósmico. Todo esto está implícito en un Cristo del siglo XI y XII, porque lo que se estaba contando entonces con imágenes son verdades teológicas, y no simplemente, como en el Cristo de Velázquez, una visión histórica de un acontecimiento que ocurrió que a ti te tiene que conmocionar como si estuvieras allí. Es totalmente distinto. El análisis iconológico de una imagen nos dice que, aunque iconográficamente sean iguales, como es el caso de estas dos imágenes, que son un crucifijo, iconológicamente hay una distancia enorme entre ellas, y esa distancia hay que conocerla. Así podemos hacer también con las películas, y es lo que vamos a hacer con el corto que vamos a poner a continuación. Se trata de un corto de 12 minutos para un trabajo colectivo que se tituló 10 Minutes Older, 10 minutos más viejo. Un tema que a Erice, el director de este corto, le interesó muchísimo, puesto que el cine habla del tiempo, y 10 Minutes Older habla de lo que duraba entonces un rollo de película, los 10 minutos más viejos que vamos a hacer después de ver este corto, y habla de lo que el tiempo tiene de, digamos, materia con la que crea el cineasta, como el escultor crea con el mármol, ¿no? A Erice le encantaba la frase de Tarkovsky de esculpir con el tiempo, eso es hacer cine. No voy a decir mucho más, simplemente es del 2002, y la pieza que Erice propuso, junto con otros grandes cineastas, fue la más alabada por todas, y es la que vamos a ver a continuación. Después preguntaré yo.